rabia y los demás queden todos tranquilos. O muchas veces el profesor dice, si me dicen quién hizo tal acción negativa en el salón, solo sanciono a ese y los demás quedan libres de esta situación. Entonces hay que aprender a enseñar esa forma. Este recurso promueve compromiso político y ese compromiso político hace que la gente sienta una vocación ontológica. Yo creo que nos ha pasado a todos. Profe, después de muchos años encontramos ese estudiante y se acerca, nos saluda, nos da un abrazo, le da alegría vernos y dice, yo soy profesional gracias a usted. Mi vocación, el ser de mi vocación, la ontología de mi vocación, la encontré en una clase porque usted dijo tal cosa. O profe, yo me hice licenciado gracias a sus enseñanzas, a su ejemplo. Esa es la imitación. Y nos convertimos entonces en figuras modélicas de humanización. El docente como figura pública, su forma de provocar el deseo es positiva. Es positiva. Yo no olvido a mi profesora de mi primer año de escuela. Mi profesora Esther, con mucho cariño, con mucho amor, me enseñó las primeras letras. Y esa figura de ternura de cómo enseñar está anclada muchas veces en mis consideraciones y en mis clases. Entonces, para eso surge la experiencia de la educación, para humanizarnos, ¿sí? Y yo les invito a que hagan un ejercicio. Va a sonar discriminatorio, pero si traemos a dos personas, o usted está en un plano familiar o social, y habla con una persona que ha estudiado, que ha tenido la oportunidad de leer, y una persona que no ha tenido la oportunidad de leer, que no ha tenido la oportunidad de hacer educación, sus discursos son muy diferentes. Sus formas de ser, de pensar son muy diferentes. Vamos a encontrar humanismo en un lado y quizás en otro un humanismo muy sesgado. Y se considera que a nivel de esta formación doctoral seamos muy humanos, ¿sí? Porque nosotros educamos para vivir en comunidad. La función de este modelo de educación que tenemos actualmente es enseñar la economía. Nosotros enseñamos en la economía, directa o indirectamente. Miramos cómo hay oferta, demanda, hay bienes, hay situaciones que permiten que el otro tenga unos accesos, unas condiciones de calidad de vida. Nosotros enseñamos en las normas para que tengamos reconocimiento de los deberes y los derechos y que cada deber trae una responsabilidad y cada derecho trae un beneficio. Nosotros educamos en nuestro sistema para la identidad cultural. La cultura aquí entendida como la forma como mi inteligencia transforma los recursos materiales para la supervivencia. Entonces aquí en Colombia, en la parte fría, cundiboyacense, los muiscas, al sentir ese frío tan profundo, cogen y van tejiendo hasta que hacen un artefacto que se llama la ruana, y con esa ruana se protegen del frío y pueden supervivir, pero al mismo tiempo les da identidad. En las zonas costeras, con el calor, para evitar la resolana, se tejió con una hoja de palma unos hilos, después se fueron constituyendo y forman el sombrero volteado. Les permitió sobrevivir en ese contexto y les da identidad. Nosotros educamos para la cultura y las identidades de nuestras regiones. Y en ese sentido también generamos educación para un modelo político. Esos son los 4 grandes pilares de la educación para formar comunidad. ¿Qué es la política? La política no es politiquería. La política es el arte de gobernar. Y confundimos al político, que somos todos, con el administrador del orden público. El alcalde es un político, pero su función es ser el administrador público. Y creemos que ese alcalde que toma decisiones es mal político. No, es mal administrador. La política nace de los conflictos humanos que tenemos. Aparecen los conflictos humanos y surge la política para ayudarnos a superar esa mediación, ¿sí? En ese sentido, lanzo la primera pregunta, la tercera pregunta. ¿Qué tendría que desaparecer en una sociedad para que no existiera la economía? ¿Quién me quiere colaborar con una pequeña respuesta? Uno solo, para que nos rinda el tiempo. ¿Cuál sería la base de la economía? La humanidad, o sea. Uy, sonó como a régimen totalitarista. Pues para mí la economía existirá permanente y no habrá un insumo o una variable que infiera para la no existencia de la economía. Bueno, mire la reflexión que nos da aquí el señor Pablo Iglesias, que es un politólogo español, quien no sé si lo han escuchado, ha hecho harto revuelo últimamente. Él dice, para que no exista la economía, debe desaparecer la escasez. La economía surge para mediar la escasez. Y miren la situación que tenemos en Colombia. En Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica hay gente que sufre y aguanta hambre, y en Colombia se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos al año. Y yo he visto en mi región, por ejemplo, cómo los molinos de arroz compran en cosecha todo el arroz y después lo van distribuyendo en la medida de la escasez para mantener los precios. Uno escucha que las grandes empresas de leche botan la leche por la alcantarilla para mantener el precio de la leche. Y uno escucha en la gente, en las calles, en los lugares populares, que hay forma de comprar una fruta, comprar algo comestible porque está en cosecha. Es decir, está en abundancia. Si desaparece la escasez, desaparece la economía. Porque ya todo el mundo no tendría necesidad de lidiar con esa situación, sino viviríamos en la abundancia. Y hay suficiente comida y alimento para todos, pero hay una administración económica que lo transmite al límite de la escasez. Si un economista no ayuda a superar la escasez, es mal economista. Los países en vía de desarrollo o en desarrollo son países que tienen la escasez muy proporcionada, muy mínima. ¿Sí? La pobreza es uno de los grandes retos, superar la pobreza. ¿Sí? En ese sentido, si la escuela no forma para la política, entonces también estamos perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué habría que quitarle a esa sociedad para que desaparezca la política? El conflicto. La política surge para superar el conflicto. Y miren desde la primera diapositiva, nuestra especie humana desde la prehistoria vivía en conflicto. El conflicto es natural, el conflicto no desaparece.
Decía Aristóteles, no somos angelitos, no somos omniscientes, no somos obedientes eternamente. Aún si armamos un paseo a Europa con todos ustedes, todo pago en avión, no falta el que ya no puedo ir. Ay, esa ciudad no me gustaría visitarla. Ay, ese vuelo es muy largo. ¿Sí? Aún si hay beneficios, hay conflicto. El conflicto es natural, el conflicto nunca desaparece. Y para eso surge la política, para ayudar a superarnos. Si una política no supera el conflicto, vamos a la guerra. ¿No es cierto? Y comenzamos a crear un mundo desigual. Colombia lleva 200 años en guerra porque su política no ayuda a superar el conflicto. ¿Y quién es la encargada de formar al sujeto político para que ayude a superar el conflicto? La escuela. Y la escuela no está formando para la política. La escuela no es un lugar de debate político. La escuela es una condición mecanicista, como lo diría Paulo Freire, en una pedagogía bancaria donde consignamos una información y retiramos esa consignación con una evaluación. Cuando se presenta el conflicto, compañeros, no hay que negarlo. Hay que ayudar a superarlo. Para mí el conflicto es una oportunidad de formación. Ese chico que le levantó la voz al docente y generó un conflicto en el aula, esa experiencia es muy formativa. Y tenemos un currículo que niega el conflicto para que no se rompa la estética escolar. A ese chico se le invita al papá, se dialoga con él y detrás de ese grito que dio en clase se encuentra una realidad que lo está afligiendo, que lo está perturbando. Y esa es la situación que tenemos. El conflicto es una oportunidad de formación. Ese niño que empuja al otro niño y lo hace caer, esa es una oportunidad de formación. Porque cuando el niño crezca y salga de la escuela, lo va a reproducir y no tiene quien le forme esa idea y quizás el daño va a ser peor. Entonces, el conflicto no desaparece. Y si nuestros países llevan años en escasez, en conflicto, es porque sus economistas, sus políticos, sus líderes políticos no nos han ayudado. Y si no han ayudado, y si no hay resistencias particulares en la población civil, es porque el modelo educativo aún carece de situaciones. Por eso es necesario educar para superar toda clase de conflictos. Toda clase de conflictos. Y así evitamos un mundo desigual, donde mientras unos festejan la pasarela de modas, otros tienen que emigrar horas, días, meses, porque hay conflicto interno armado. Y evitamos los romanticismos que circulan en el aula acerca de los valores de la ciencia. Y miren ustedes, mientras unos hacen la famosa maratón de Papá Noel, Centroamérica migraba al norte por condiciones sociales, ¿sí? Y hablamos de un mundo que queremos mejorarlo desde la educación, pero no lo promovemos. Tenemos mejores avances científicos, pero aún la gente carece de medicamentos. Hay mejores vías, pero aún llegamos tarde al trabajo. Hay mejores construcciones, modelos de habitación, de casas, y la gente aún vive bajo los puentes. Hay mejores avances sobre la nutrición, sobre los alimentos saludables, pero aún los niños se nos mueren. Vivimos en un mundo aún de torturas, promovemos al ser humano en grandes escenarios, pero aún hay mundos que los están torturando. Hablamos de los avances de la ciencia y estamos destruyendo nuestro planeta. En ese sentido, inicio con la pregunta fundamental. ¿Para qué sirve la reflexión de la ciencia? ¿Sí? Si la reflexión de la ciencia no nos sirve para humanizarnos, para reconocernos independientemente a la fuerza, estamos agotando la condición humana. Rita Segato, que es una gran filósofa, pensadora, antropóloga, que está radicada en Brasil, dice, me considero antihumana. Porque con la masacre, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, he perdido la fe en la humanidad. ¿Sí? La ciencia, la reflexión, el avance, la epistemología, el modelo educativo nos tiene que ayudar a vivir en paz. Si no vivimos en paz, en cierta medida, hay un papel esencial que hay que renovar en la educación. Hay que ayudar a superar el conflicto. Ese conflicto, si no lo superamos, vamos a la guerra, y la guerra es el fracaso de las condiciones éticas. La guerra, cuando las personas recurren a la violencia, a la guerra, es porque el papel de la formación algún vacío ha de tener para mejorar. La guerra se supera con acciones políticas. Primera Guerra Mundial se superó medianamente con el Tratado de Versalles. En nuestro país llevamos 120 acuerdos de paz que han sido mediaciones, remedios parciales, muy mínimos. Y lo más triste, no se implementan. Y para poder implementarlo, como lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, lo primero que él hizo fue cambiar el modelo educativo. Y todo el modelo educativo basado en competencias, porque cuando tú ubicas a dos personas a competir por algo, genera conflicto y genera violencia. Le dio acceso a todos. Hay modelos educativos que han incorporado hasta más de 100 instituciones de educación superior para poder que la gente se humanice. La educación humaniza. Los lugares más apartados de Colombia no hay ni siquiera vías, no hay educación, no hay salud. Y la gente recorre naturalmente a la violencia para expresar esa inconformidad. Y fuera de eso se le mezcla los negocios ilícitos. Entonces la ciencia que estamos provocando, la ciencia nos tiene que ayudar a vivir en una mejor sociedad y no eliminar el antagonista. En ese sentido, dos palabras van a conjugar nuestro espacio: la epistemología y la pedagogía. Estas dos palabritas las vamos a trabajar muy de la mano. Pero ¿dónde nacen? ¿Dónde se anclan? Pues vamos a estudiar un poco cómo funciona el sistema educativo. ¿Qué es el sistema educativo? ¿Qué se investiga en educación? ¿Sí? Profe, yo quiero investigar la conducta de los niños. Eso no es sistema educativo. La conducta la estudia una disciplina que se llama la psicología. Yo, profe, me gusta particularmente investigar la relación de los padres de familia y sus hijos y cómo esto influye en el aprendizaje. Es un componente muy bonito, pero lo estudia más la sociología. ¿Qué se investiga en educación? 4 grandes pilares. Estudiamos una pedagogía, una didáctica, estudiamos la parte curricular y la parte de evaluación. ¿Sí? ¿Y la administración educativa dónde queda? Otro componente más, aunque iría en el campo del currículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la pedagogía? ¿Qué será la pedagogía? ¿Sí?
La pedagogía es una reflexión filosófica por la formación del ser. Si su tesis es formación, está en el componente de la pedagogía. La didáctica es el estudio de las potencialidades del aprendizaje y la enseñanza. Si usted está trabajando temas de aprendizaje, está trabajando con estudiantes. Si usted está trabajando temas de enseñanza, está trabajando con docentes y su campo es la didáctica. ¿Sí? Si usted está trabajando el documento oficial, proyecto educativo, malla curricular, secuencia didáctica, el currículo como tal, está trabajando el campo curricular y ya le decimos currículum. Ya no se dice currículo, sino currículum porque hay toda una trascendencia de 3 grandes escenarios de desarrollo curricular que han ido acotando y han ido acuñando el término currículum en las miradas críticas. Cuando digo currículo, es una serie de tecnicismos. Cuando digo currículum, está enfocado más en las miradas críticas. Entonces, si mi campo es ese, genial. Ahora, si estoy trabajando cómo mejorar el sistema con evaluaciones externas o internas formativas o evaluaciones constitutivas, mi campo va a ser la evaluación. Entonces, muchos de ustedes en su tema, su doctorado en educación, con esa particularidad de administración educativa, tienen que ir muy anclados al documento oficial, al currículo. La administración va muy anclada acá, ¿no es cierto? Pero como ese es el agregado, el tema fuerte de ustedes es la educación. Y la educación me habla de 4 grandes pilares, ¿sí? Escuchamos a un compañero que decía, quiero trabajar la retención. Ah, chévere, la retención, ¿dónde está situada? ¿No es cierto? ¿Dónde está situada la retención? Ah, voy a trabajar el tema de, lo decía otro compañero, la cultura. Lo voy a trabajar desde el componente pedagógico, desde el componente didáctico, curricular o de la parte de la evaluación, ¿sí? Estos 4 grandes pilares, compañeros, deben estar inmersos en sus trabajos. Un doctorado en educación trabaja estos 4 pilares. Puede bien profundizarlo en uno solo o puede dialogar con algún otro componente. Yo les sugeriría, quédense solo con un componente. A este nivel se pide profundidad. Profundidad conceptual, profundidad epistemológica, profundidad contextual, profundidad en el componente de lo que ustedes van a trabajar, lo que llamamos unidades de análisis. Yo les recomendaría quédense con un solo componente. Es que yo quiero trabajar las competencias de la lectura y cómo eso forma pensamiento crítico y, para construir un modelo de evaluación. Y esa tesis está larga, porque está trabajando un componente didáctico, un componente pedagógico y un componente evaluativo. Y netamente trabaja un componente curricular. Quédese con una sola y profundice. Lo importante es alcanzar el grado. Después, transforme el mundo, ¿sí? Porque si no nos dan los tiempos. Bueno, preguntas hasta aquí, compañeros. Ninguna de mi parte, profe, todo bien claro. Bueno, entonces avancemos, porque el tiempo ya nos está acotando. No sé si me regalan unos 15 minuticos más para poder avanzar en una intencionalidad, ¿sí? Claro, profe. Bueno, ya con estas bases, ya reconociendo que históricamente la humanidad no tenía escuelita, ni familia, ni nos amábamos los unos a los otros, ni nos respetábamos porque decía título de licenciado, ¿no es cierto? Sino que era una sociedad violenta que fue aprendiendo a través de la imitación y que la imitación llega un momento en que creó un modelo donde la religión dice cómo hacer que no nos destruyamos unos a otros y el modelo de religión es un modelo que humanizó y cómo pasamos a mirar ese modelo en la vida para poder construir sociedad y que nuestra sociedad necesita superar la escasez y superar el conflicto, ¿sí? Ahora, estos 4 pilares de la educación, de la investigación educativa, tienen una historia. Esa historia se llama epistemología, ¿sí? La epistemología, la epísteme es la ciencia, ¿no es cierto? La palabra epistemología traduce como el tratado de la ciencia. Particularmente la epistemología comenzó a surgir en muchos lugares del mundo, no surge en un lugar específico, ¿sí? Y ese desarrollo histórico de la epistemología va unido al desarrollo de la cultura. Junto al desarrollo de la cultura surge el desarrollo científico y su reflexión, surge la epistemología. Es decir, cuando las culturas comienzan a crear, a hacer invenciones, comienza a surgir la epistemología. Y yo voy a decir algo aquí con toda sinceridad. La epistemología no se la inventó Europa. La filosofía no se la inventó Europa. Le hemos llamado eurocentrismo a la forma como ellos organizaron esos saberes, pero ellos no son los inventores, ¿sí? Tales de Mileto viajó, un filósofo griego, viajó a Egipto y comparó cómo el desierto y las zonas donde el delta del Nilo estaban fecundadas por el agua, y él dice el origen del cosmos, el origen del universo es el agua. Pero esa idea la tuvo de los egipcios, ¿sí? Y otros grandes pensadores dicen, estas ideas las tomamos del mundo de los babilónicos, estas ideas las tomamos de Egipto, estas ideas las tomamos de... Entonces ellos, el eurocentrismo no es el dueño de la epistemología, que es lo que vamos a intentar desarrollar aquí. Las culturas apropiaron formas identitarias y esas formas identitarias les dieron conocimiento. Entonces, los aportes de la cultura en la época antigua, ¿no es cierto?, tienen que ver con los grandes egipcios. Mire cómo ellos apropiaron conocimiento a través de las matemáticas para crear la identidad de las pirámides, la esfinge, o la Acrópolis griega, o lo que tiene que ver el código Hammurabi, ¿no es cierto?, les dio unas identidades. La misma invención de la rueda es una apropiación cultural. Ellos, en la historia de la humanidad, no inventó ciencia para comprobaciones o demostraciones de los fenómenos que nos rodean, sino para suplir necesidades. Y esa forma de suplir necesidades le fue dando identidad, ¿sí? Ahora, como la epistemología no nació en un lado, sino que nació en todas las partes del mundo, mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los aportes de la epistemología latinoamericana? ¿Cuáles son los aportes del Adya Yala? El primer nombre que recibe todo nuestro continente se llama Adya Yala, era el nombre originario, el nombre que le dieron nuestros ancestros, y traduce tierra, traduce madre de sangre vital, de fruto vital.
El nombre latinoamericano es muy posterior. Antes de 1492, esta región se llamaba Adyayala, y particularmente hay hallazgos arqueológicos entre Colombia y Panamá, ¿no es cierto? Particularmente, donde está esta categoría muy bien descrita. ¿Cuáles son los aportes de Latinoamérica? Si las culturas del mundo construyeron pirámides, necrópolis, ¿qué construyeron nuestros ancestros? Entonces aquí me perdonará el maestro Vázquez porque no alcancé a configurar imágenes de Panamá, pero vamos a ver las de Colombia. Eso se llama Parque Arqueológico de San Agustín, queda en el Huila. Es un parque, son dos lugares, San Agustín e Isnos, y es un parque que recorre más de 3 horas, y nuestros ancestros tallaron piedras monolíticas que pesaban 5 o 7 toneladas, que las transportaban de 20 a 30 kilómetros, y uno dice, ¿y con qué tecnología hicieron eso? ¿Con qué tecnología habrán hecho todas esas imágenes? Ellos eran ingenieros naturales. Miren ustedes aquí, en la parte inferior, voy a tratar de iluminar aquí con el láser, esta imagencita. Esta imagencita es una mujer en la parte de abajo en posición fetal, dando a luz, en la parte de arriba un chamán, recibiendo al niño y ofreciéndolo al sol. ¿Quién les enseñó eso? A nuestras mujeres los partos los hacían de pie, para que la gravedad permita que el bebé salga y con la fricción que tiene la cavidad vaginal expulsar más fácil los líquidos y nacían sanos. Y lo ofrecían al sol para que reciba de una vez la vitamina D. ¿No es cierto? Ese era ese es el aporte de Latinoamérica. Tierra adentro, perdón, la tierra de Ciudad Perdida de Santa Marta, que eran lugares que fueron adaptados similar a Machu Picchu, que es una ciudad entera en medio de la serranía, ¿no es cierto? Donde tuvieron, sin tecnología con la que tenemos hoy en día, aplanar, dejar una proporción muy plana para poder hacer sus casitas. Tierra adentro en el municipio del Cauca, 98 lugares de ritual ceremonial bajo tierra, a 8 y 6 metros bajo tierra. ¿Cómo hicieron para acabar 98 casas, ubicando figuras geométricas que dan las formas de las estrellas para guiarse? Y si no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, si hoy en día no podemos cavar 8 metros bajo tierra para hacer una casa subterránea, ¿cómo hicieron esa gente? ¿Cómo hicieron nuestros ancestros? ¿Sí? Y tenemos el Parque de Isnos, donde también encontramos varias figuras. Ellos nos enseñaron, nuestros ancestros, nos enseñaron cómo convivir con el recurso natural sin destruirlo. Las etnias, los pueblos originarios de Latinoamérica, vivieron milenios en la selva y la conservaron, porque apropiaron una epistemología natural. Ese es el aporte que da Latinoamérica, ¿sí? Ahora, ¿cómo surge históricamente esa situación? Entonces aquí va la primera situación. Lo que van a hacer los griegos, particularmente los griegos, en el componente pedagógico, epistemológico, es crear un sistema de documentación. ¿Qué quiere decir esto? Los griegos no inventaron la ciencia, inventaron un sistema de organizar la ciencia. Y lo hacen en 3 grandes periodos: los presocráticos, que se dedican a estudiar los fenómenos del mundo de la vida, el fenómeno de la cosmología; los socráticos, que se ocupan más de la carga ética, y comienzan a surgir las 2 grandes corrientes epistemológicas; y posteriormente las escuelas, que comienzan a hacer una apropiación político-social, científica, de esas documentaciones. Primera idea: los griegos no inventaron la filosofía, inventaron una forma de organizar la documentación. Grecia era un gran puerto, ¿no es cierto?, donde transitaban hacia Europa, hacia África, hacia Asia, y en ese puerto circulaba mucha información, y lo que ellos hacen es crear una forma de sistematización. Y lo anuncio aquí: la primer disciplina, la primer profesión que se sistematiza gracias al mundo griego, gracias a la filosofía, es la medicina. La medicina es la primera que logra sistematizarse gracias a los aportes que el mundo griego le hace a la organización de la epistemología. Ahora, ¿cuál fue el gran reto? Pasar del mitos al logos. El mito es una forma didáctica de transmitir una verdad sin correr el riesgo de que figure una condición de pérdida para la persona que lo hace. El logos es la razón. ¿Cómo pasar del mito a la razón? Fue la gran ruta que ellos trazaron. Para desmitificar el mundo habría que darle razones válidas, con métodos y rutas válidos que les permita hacer ese tránsito. En ese sentido, como lo he dicho, el mito es un recurso racional y se hace a través de 3 grandes mecanismos: la escritura, la religión y la política. Si Homero no hubiera escrito sus grandes obras, si Hesíodo no hubiera escrito sus grandes obras, tendríamos un atraso universal. Porque cuando Homero describe los últimos años de la batalla de Troya, y al mencionar que el dios Marte toma figura humana y baja a pelear con Héctor, y Héctor lo hiere en una pierna y comienza a sufrir, esa escritura provoca algo. Venga, los dioses, ¿por qué sufren? Si la religión es politeísta, ¿por qué el dios de la guerra sufre? ¿No es cierto? Y comienza a surgir a partir de ahí una serie de congregaciones, de escuelas pseudo religiosas, sobre todo en las partes de las costeras de Jonia, que se agrupaban para hacer reflexión filosófica, reflexión epistemológica, con unos rituales, ¿no es cierto? Eso les permitió a ellos reflexionar acerca del ser o la ontología, acerca del origen del mundo, y algunos tenían posturas, decían, un elemento, monistas: el agua, el fuego, el aire, es el elemento que provocó todo lo cuanto existe. ¿Sí? Los números, va a decir Pitágoras, los números son el origen del mundo. Van a tener posturas monistas. Otros van a decir, no, es el arjé, es la mezcla entre ellos. Otros van a decir, los átomos. Entonces hay teorías que comenzaron a surgir en torno a esta relación. En ese sentido, la ciencia tiene una función social. Más que una función netamente científica, inicia como una función social. Y quiero situar aquí el mito de Prometeo. Prometeo es uno de los hijos, ¿no es cierto?, que roba el fuego del Olimpo, y se lo entrega a los hombres. Pero la historia, en otra versión, dice que tenía un hermano,
Y como todo hermano menor que se mete en problemas, que recurre a los problemas, este hermanito creó una serie de seres con 2 manitos, 2 bracitos, y estos seres los creó para que alabaran a los dioses, pero esos seres se golpeaban, se lastimaban, y entonces llamó a su hermano y dijo, hermano, cometí un error, ¿cómo puedo mediar esto? Entonces Prometeo le trae el fuego y se lo entrega a esas especies. Y en torno al fuego, que es la figura de la ciencia, esos hombres comienzan a dialogar, a construir, a formar ideas, a organizarse, a punto tal que con la ciencia se olvidan de los dioses. Entonces la función, netamente la epistemología es una función social. Aquí tenemos un panorama a grandes rasgos de esos primeros grupos que se fueron asociando, esos primeros filósofos que fueron creando mecanismos muy interesantes para demostrar el origen del mundo, y ellos en cierta medida van a generar las bases de la epistemología en Europa. Aún así, comentando que la epistemología tiene un carácter más universal. El segundo gran grupo que se sitúa en esta época son los socráticos. Tenemos a Sócrates, tenemos a su discípulo Platón, y Aristóteles es discípulo de Platón, pero no conoce a Sócrates. Sócrates es uno de los grandes pedagogos porque recurre a la tradición oral. Él no escribe nada, ¿sí? Sócrates se fundamenta no en estudiar el cosmos, sino en estudiar la ética. Su método, que va a ser inductivo, también va a proponer una mirada, reconocer la ignorancia para poderla superar. Sócrates invitaba a sus alumnos a través de la pregunta, a través del arte de la pregunta. La pedagogía de la pregunta nace con Sócrates, se llama la mayéutica. Ese método de la mayéutica le va a permitir a él que el otro reconozca algo que él no sabía. La mamá de Sócrates era partera, y la palabra partera en griego es mayéutike. Entonces dijo, mi mamá pues ayudó a traer muchos seres al mundo, yo voy a ayudar a traer ideas. Y a través de la pregunta comenzaba a generar esa reflexión. Las preguntas mayéuticas, las buenas preguntas no están en internet. Las buenas preguntas tocan el ser. Las buenas preguntas provocan reflexión y transformación social. El arte de la pregunta es el arte de la mayéutica, ¿sí? También utiliza otro método como la ironía para poder decirle a otro que está en error o que puede mejorar, de tal manera que el otro él mismo se interpela a través de este recurso o esta forma de hacer símil. Tenemos a Platón. Platón, que es su discípulo, ¿no es cierto? El apodo es Platón porque tiene la espalda muy ancha, su nombre originario es Aristócles, va a proponer muchas reflexiones. Pero aquí voy a comenzar a dar la primera pincelada. La primer gran corriente epistémica se inaugura con Platón. Platón fundamenta la teoría de las ideas, es decir, fundamenta que puede darse una base científica desde las teorías. Utiliza un mito que llama el mito de la caverna, donde intenta decir que los seres humanos estamos anclados, obligados a ver realidades que no son las concretas, y que alguien sale de la caverna y regresa, y al regresar no le creen, ¿no es cierto? Es decir, cuando sale, comienza a ver la realidad, se interpela con el mundo, comienza a ver los aportes más objetivos, pero es complejo. Cuando la gente está tan acostumbrada a los sistemas de dominación, que cuando alguien crea un sistema de liberación no se le cree. En su propuesta antropológica, Platón considera que el cuerpo es una cárcel que tiene encerrada al alma. ¿Por qué es importante conocer esta primera mirada antropológica de Platón? Porque la pedagogía platónica somete el castigo del cuerpo para educar el alma. En las escuelas hay muchas prácticas platónicas. Los niños se portan mal y los ponen a hacer planas, para que sentado ahí haciendo planas se eduque el alma, ¿sí? Una mamá platónica, si su hijo no quiere un alimento, lo castiga físicamente, porque cree que ese castigo físico educa al alma, ¿sí? Platón da esa primer base sobre el concepto del hombre. El hombre tiene un alma inmortal, ¿no es cierto? Y esa alma inmortal es como un carro alado. El hombre va en ese coche, es el auriga, dice él, y tiene 2 caballitos, uno que lo impulsa a lo bueno, otro lo impulsa a lo malo, lo impulsa al valor, otro lo impulsa al deseo, ¿sí? La conciencia humana tiene que formarse en el uso racional para mirar hacia qué auriga va a tensionar para que los caballitos puedan llegar a un término fin. Propone la organización social. ¿Quiénes deben gobernar? Los filósofos. En esa época la filosofía era considerada como una profesión y se estudia filosofía para gobernar, ¿sí? Hoy en día los filósofos no gobiernan, los filósofos dan ideas que permiten mejorar ciertas condiciones, pero en esa época el filósofo rey era la figura ideal del gobierno. Están los guerreros que se van a forjar en el valor del cuerpo y van a adquirir el don de la sabiduría, y el pueblo se va a llamar artesano. Si en vez de decirle ciudadano lo llamamos artesano, quiere decir que cada uno domina un arte y ese arte le da para vivir, y ese arte le permite a él generar una condición social, ¿sí? La palabra ciudadano surge con la posguerra, precisamente porque las ciudades estaban devastadas, pero anteriormente se le llamaba artesano, labrador. Bueno, a grandes rasgos, perdón, Platón tiene un discípulo que se llama Aristóteles, y Aristóteles, como buen discípulo, lo va a llevar la contraria, ¿no? Con Aristóteles se inauguran las epistemologías de la práctica. Entonces, Platón se va por la teoría, Aristóteles se va por la práctica. Él comprende, el primer plano que él va a comprender es el componente de la realidad. ¿Qué compone la realidad? Entonces, para él la realidad se compone de causas y efectos. No existe la casualidad, existe la causalidad. Si alguien se gana una lotería, un billete de lotería, no es suerte, es causa y efecto. La compró y efecto la ganó. Si alguien transita por una calle, una avenida y encuentra una moneda de valor en el suelo o un billete en el suelo, no es suerte, es causa. A alguien se le cae, ¿no es cierto? Entonces, las causas y los efectos son lo que permiten, en cierta medida, que exista la realidad, ¿sí? La realidad está compuesta por esas causas y efectos. Cuando hacemos una investigación con reflexión aristotélica en la educación, vamos a observar que el aprendizaje tiene una causa y genera un efecto. Esa sería una postura muy, muy aristotélica. Ahora bien,
Esas causas, él va a situar un cuadro, ¿no es cierto?, en el cual hay causas materiales, en el cual hay causas formales, hay causas eficientes y hay causas finales. La causa material, pues el bloque, el mármol, ¿no es cierto?, que permite, es la materia prima, ¿sí? La causa formal, ¿qué forma le vamos a dar a esa materia prima? Un plano, un diseño. La causa eficiente, ¿quién hace esa transformación? En este caso, un hombre. Y la causa final, una obra de arte, ¿no? Un templo, una columna, ¿sí? Y así mismo podemos organizarlo en el plano didáctico. Hay preguntas materiales, hay preguntas formales, hay preguntas eficientes, hay preguntas filosofía para gobernar, ¿sí? Hoy en día los filósofos no gobiernan, los filósofos dan ideas que permiten mejorar ciertas condiciones, pero en esa época el filósofo rey era la figura ideal del gobierno. Están los guerreros que se van a forjar en el valor del cuerpo y van a adquirir el don de la sabiduría, y el pueblo se va a llamar artesano. Si en vez de decirle ciudadano lo llamamos artesano, quiere decir que cada uno domina un arte y ese arte le da para vivir, y ese arte le permite a él generar una condición social, ¿sí? La palabra ciudadano surge con la posguerra, precisamente porque las ciudades estaban devastadas, pero anteriormente se le llamaba artesano, labrador. Bueno, a grandes rasgos, perdón, Platón tiene un discípulo que se llama Aristóteles, y Aristóteles, como buen discípulo, lo va a llevar la contraria, ¿no? Con Aristóteles se inauguran las epistemologías de la práctica. Entonces, Platón se va por la teoría, Aristóteles se va por la práctica. Él comprende, el primer plano que él va a comprender es el componente de la realidad. ¿Qué compone la realidad? Entonces, para él la realidad se compone de causas y efectos. No existe la casualidad, existe la causalidad. Si alguien se gana una lotería, un billete de lotería, no es suerte, es causa y efecto. La compró y efecto la ganó. Si alguien transita por una calle, una avenida y encuentra una moneda de valor en el suelo o un billete en el suelo, no es suerte, es causa, a alguien se le cae, ¿no es cierto? Entonces, las causas y los efectos son lo que permiten, en cierta medida, que exista la realidad, ¿sí? La realidad está compuesta por esas causas y efectos. Cuando hacemos una investigación digamos, con reflexión aristotélica en la educación, vamos a observar que el aprendizaje tiene una causa y genera un efecto. Esa sería una postura muy, muy aristotélica. Ahora bien, esas causas, él va a situar un cuadro, ¿no es cierto?, en el cual hay causas materiales, en el cual hay causas formales, hay causas eficientes y hay causas finales. La causa material, pues el bloque, el mármol, ¿no es cierto?, que permite, es la materia prima, ¿sí? La causa formal, ¿qué forma le vamos a dar a esa materia prima? Un plano, un diseño. La causa eficiente, ¿quién hace esa transformación? En este caso, un hombre. Y la causa final, una obra de arte, ¿no? Un templo, una columna, ¿sí? Y así mismo podemos organizarlo en el plano didáctico. Hay preguntas materiales, hay preguntas formales, hay preguntas eficientes, hay preguntas que dan una probabilidad o un pronóstico final. Bueno, para él, en el plano ontológico, existe una causa que nadie causó, le llamó la causa incausada, ¿sí? Y existe un motor que mueve a todo el mundo, pero nadie lo movió. El origen de todo cuanto existe para él es la causa incausada, el motor inmóvil. Una primer ficha de dominó que genera el efecto de la caída de las demás, pero a ella nadie la causó, ella solita se movió y por lo tanto mueve a todo el mundo, ¿sí? Aristóteles plantea, recuerden que él es el fundador de las bases de la psicología, y plantea que existen 3 niveles de alma. Hay un alma racional que permite el pensamiento, hay un alma sensitiva, hay un alma vegetativa. El hombre es un animal racional y es un animal político por naturaleza. Es la definición que va a dar Aristóteles. En ese sentido, para Aristóteles, a diferencia de Platón, si educas el alma, educas el cuerpo. Miren ustedes, Platón dice hay que educar el cuerpo para que se eduque el alma. Aristóteles dice no, eduque el alma para que se eduque el cuerpo. Una mamá platónica, si su hijo no quiere alimento, lo castiga para que consuma el alimento. Una mamá aristotélica, si su hijo no quiere alimento,
va a formar el alma primero. Le dice, vamos a llevar ese alimento a una comunidad, a una persona que carece de ese alimento, usted se lo va a entregar y usted va a observar cómo el otro agradece y cómo el otro se alimenta, con tal forma que cuando el otro ve que el otro asume el alimento con alegría y con una efusión, se educa el alma. La pedagogía aristotélica educa al alma para que el cuerpo se eduque, no castiga al alma, ¿sí? Y considera que el alma y el espíritu y el cuerpo son una unidad. En cambio, en Platón, el alma está accidentalmente situada en un cuerpo y está encerrada, encarcelada. Si castigas el alma, si castigas el cuerpo, liberas el alma. ¿Y eso qué va a pasar? Pues cuando llega la Edad Media, los cristianos van a tomar posturas platónicas y lo van a cristianizar, ¿no es cierto? Ya vamos a ver con qué figura. Y otros cristianos van a cristianizar a Aristóteles y van a proponer un modelo de sociedad, ¿sí? Y cuando llegan a Latinoamérica estas dos grandes corrientes, a final de la Edad Media, pues vamos a encontrar instituciones, universidades, escuelas que tienen estas dos grandes posturas. Hay profesores muy platónicos y hay profesores muy aristotélicos. Aristóteles se va a fundamentar también en la formación de las virtudes. La ética de las virtudes aristotélicas es formar para que el hombre virtuoso se autorregule. Y hay que formarlo en el término medio o en la justa medida, ¿sí? Ni tan tímido que no le permita expresarse, ni tan desvergüenza que le permita ya desbordarse. Hay que tener una modestia, ¿sí? La formación de las virtudes en Aristóteles se van a centrar en su libro La ética a Nicómaco. Nicómaco es su hijo, y él dedica este libro a su hijo para que aprenda a ser virtuoso con las amistades, con los términos sociales, con la política, ¿no es cierto? Formar en las virtudes es formar en el deseo de que la persona practique una virtud y que esa virtud lo haga ser hacedor, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos a ser humildes? Pues viviendo experiencias de humildad. ¿Cómo aprendemos el valor de la amistad? Pues siendo fieles a los amigos, ¿sí? Las virtudes son prácticas cotidianas que permiten que las personas adopten una postura muy, muy concreta. La mejor de las virtudes, le van a decir a Aristóteles, ¿cuál es la virtud por excelencia? Entonces él va a decir, la virtud por excelencia se llama la justicia. Enseña a ser justo. El hombre justo es el hombre feliz. El que nada debe, nada teme. La justicia es la medida de cómo el hombre se sitúa en el plano de las virtudes. El hombre justo es el hombre feliz. Y para practicar la justicia, debo pensar en términos de felicidad, en términos de empatía con el otro. Bueno, de los grandes aportes que da Aristóteles es a la lógica clásica. La lógica es la parte de la filosofía que estudia los juicios. Voy a hacer un ejercicio aquí muy sencillo para entender. Es decir, los juicios en el sentido de la literatura interesa que estén bien escritos, aunque científicamente no estén bien comprobados, ¿sí? Aristóteles va a decir, hay que organizar la forma como expresamos nuestras ideas de tal manera que entiendan nuestro mensaje, que entiendan la racionalidad, pero ello es independiente en este ejercicio de condición de lógica, así eso es un sistema verdadero o no, o tenga rigor científico. Entonces, para Aristóteles, ubica un cuadro de proposiciones como un cuadro cartesiano, donde dicen que los juicios que emitimos son universales y son particulares. Hay juicios universales, ¿no es cierto? Y hay juicios particulares. Hay juicios que son afirmativos y hay juicios que son negativos. Los juicios, cuando uno habla con otra persona, interactúa con otra persona, se pueden clasificar, ordenar en este plano, en estas cuatro grandes dimensiones. Ahora, a esos juicios universales afirmativos, él ubica la letra A. A los juicios universales negativos, la letra E. A los juicios afirmativos particulares, la letra I. Y a los juicios particulares negativos, la letra O. Él ubica para comenzar a jugar, a hacer matemáticas, ¿no? Y él dice, mire, cuando una persona se expresa con un juicio universal afirmativo, utiliza la palabra todos. Pero si ese juicio universal es negativo, dice ninguno, nadie, nada, no existen, no están, no son, ¿no es cierto? Y algunos juicios cuando son particulares afirmativos, decimos algunos. Y cuando son negativos, decimos algunos no son, algunos no están, ¿sí? Este cuadro le permitió a él comenzar a ver los criterios de correlación. Cuando tú emites un juicio universal afirmativo y al mismo tiempo es particular negativo, estás haciendo una contradicción. Y ese juicio contradictorio me está diciendo algo, no eres sincero, ¿sí? Los juicios contradictorios son estos que están citados aquí. Voy a permitirme hacer la relación, ¿sí? Estos son los juicios contradictorios. Y en palabras técnicas, cuando una persona emite una clase esta relación de juicios, no está diciendo la verdad, ¿sí? Hay otros juicios, que son los juicios subalternos. Cuando un juicio universal afirmativo se relaciona con un juicio particular afirmativo, hay una gran relación y se llaman subalternos, ¿sí? Cuando hay un juicio que tiene la característica contraria, ¿no es cierto? Hay juicios que son contrarios y en cierta medida están haciendo afirmaciones totalmente opuestas, entonces hay juicios contrarios. Y cuando una persona dice un juicio contrario, también sufre una contradicción. Y uno puede decir todos son buenos y al mismo tiempo nadie es bueno. O algunos están en la fiesta y al mismo tiempo decir algunos no están en la fiesta, ¿no es cierto? Una de las dos va a llevar un criterio. Esta relación de juicios le permitió al derecho comenzar a lanzar una serie de formas retóricas para los casos particulares que se presentan después en el derecho. Después esto pasa al plano de las matemáticas y ya comienzan con la teoría de los conjuntos, con la teoría de las relaciones. Entonces digamos que es un aporte muy valioso que Aristóteles hace a la epistemología y a la lógica. Vamos a hacer un ejercicio sencillo aquí entre nosotros. Vamos a dar hasta aquí nomás. Con este ejercicio cerramos y los escucho. La afirmación: todos los hombres son mortales. ¿Qué létrica le podemos dar de estas anteriores?
La A. La letra A. Todas las rosas son perfumadas. ¿Qué juicio es? Universal. Afirmativo, ¿no es cierto? Bueno, vamos con otro. Carlos es abogado. Bueno, una canción bonita. Bueno, Carlos abogado es la A también. Universal. Ninguna orquídea es perfumada. La E. Hay una negación universal. No hay tigres inofensivos. Otra negación universal, ¿no es cierto? La letra E. Algún socialista es pacifista. Es un juicio particular afirmativo, y la letra I. Al igual que algunos soldados son amables, la letra Sí, profe. Muy bien. Y algunos soldados no son pacifistas, es particular, pero es negativo. Y la letra La E. La O, ¿no es cierto? La O. Al igual que algún soldado no es valiente, la letra O. Entonces, Ok. atención a esto que voy a decir. La forma como escribimos tiene que ver con este cuadro de proposiciones lógicas. ¿Sí? La forma como escribimos, que lo hacemos de manera natural o no reconociendo este cuadro, pero lo hacemos de esta manera. Y cuando uno interroga a alguien utilizando este cuadro de juicios, de proposiciones de juicios, también podemos identificar algunos rasgos en ese diálogo, ¿sí? Entonces, ese es el aporte que él va a hacer a la construcción de la epistemología. Posteriormente surgen las escuelas helenísticas. Después de estos, la escuela helenística es un periodo muy corto, pero con estas escuelas cierra, digamos, la época antigua en Grecia, y surgen unas escuelas particulares. Una se llamaron los escépticos, que crearon métodos para llegar a la realidad. Ellos, los escépticos, creen que no es posible llegar a la realidad, nadie puede conocer la realidad, y si llegara a conocerla, no hay el lenguaje suficiente para transmitirla, ¿no es cierto? Entonces utilizan la duda como un método, y utilizan el escepticismo. El escepticismo no cree que es posible conocer una realidad, ¿sí? Los peripatéticos son como salidas pedagógicas, es aprender del contexto. Ellos recorrían la ciudad, observando, dialogando, el método peripatético de esta escuela, esas salidas pedagógicas que se hacen, ¿no es cierto? Los cínicos son aquellos que consideran que hay que formar una ética para que nos llegue a reconocer la vida sencilla. La palabra cínico traduce sencillez. La vida canina es una vida sencilla. La palabra cínico viene de allá, vida canina, ¿no es cierto? Y no tienen sentido la vergüenza, ¿sí? Los cínicos, digamos que expresaban las cosas tal como las sentían. Un cínico, si no tenía no sé, valor adquisitivo para comprar ropa o bienes de calidad, no los tenía porque no lo son, ¿no es cierto? Entonces, hay una historia muy interesante con Diógenes, que era uno de los grandes cínicos, estaba en su ciudad y llega Alejandro Magno y le dice: Diógenes, ¿qué quiere que haga por usted? Y él le dice: lo único que quiero que haga por mí es que se corra a un costado para que me deje tomar el sol, ¿sí? Entonces, hay que formar en el sentido que tiene la vergüenza. Si la gente reconociera esa palabrita, tendrían un comportamiento diferente, ¿no es cierto? Los cínicos, ellos no ven la condición social, no ven la etiqueta, ellos ven una vida muy sencilla. Entonces aportaron también esa reflexión. Bueno, ahí está Diógenes con Alejandro Magno. El ecléctico es el que considera que cualquier idea, postura, le permite asumir una realidad, ¿sí? El ecléctico es el que toma la teoría de tal reflexión, la otra teoría, y forma una reflexión teórica para darle respuesta a una necesidad. A diferencia, ¿no es cierto?, del sincrético. El sincrético es el que no hace el que toma esas ideas, pero no hay una apuesta contextual, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, digamos, esa diferencia. Siguen los estoicos, que los estoicos son una escuela que ayuda a comprender el fenómeno natural. Hay muchos físicos, hay muchos aportes a la ciencia en este lugar. Hay que aceptar la realidad, el fenómeno natural, del que un día vamos a envejecer, algún día vamos a fallecer. Hay que aceptar la realidad de que nos falta mucho por aprender. Cuando no aceptamos la ley natural y luchamos contra ella, no vivimos felices. Un estoico, en ese sentido, aceptaría que no todo se lo sabe, ¿no es cierto? Un estoico aceptaría que cuando llueve hay que disfrutar la lluvia, por algo llueve, y cuando hay sol hay que disfrutar el sol. No pelea contra la ley natural, sino que la comprende, ¿sí? Y cuando hay esa comprensión de la ley natural, pues está más acorde, ¿no es cierto? El epicureísmo es la corriente filosófica del placer, ¿no es cierto? No educamos el placer es algo que no educamos, y en ese sentido, digamos que los epicureístas nos dicen que hay que formar en el placer. Cuando un chico está en proceso de formación en las escuelas, en los colegios, y comienza a tener acceso al mundo del licor, del sexo, de las drogas, la escuela no está educando en esos placeres. Por eso ellos, cuando tienen la famosa cédula o su documento de identidad como adultos, se enloquecen, quieren vivir esos placeres, ¿sí? Cuando no educamos en los placeres y no somos placenteros, no actuamos éticamente bien. Entonces hay que educar los placeres. Los placeres no son malos, lo malo es el extremo del placer. Yo recuerdo bien una clase con un profesor que la evaluación final fue irnos a un estadero y compartir. Y él nos decía: aprendan a compartir un trago, aprendan a compartir un espacio lúdico en este momento, para que cuando ustedes estén en ese mundo real no cometan los errores que se cometen, ¿no es cierto? Entonces hay que educar los placeres. La persona hay que educarla a que viva el placer del alimento. Una hamburguesa no es mala, pero el extremo del placer de 10, 20 hamburguesas ya genera un problema digestivo. Entonces hay que educar los placeres. Y tenemos la última, que son los neoplatónicos, que son ideas, versiones de Platón en términos religiosos. Y los neoplatónicos consideran que la forma de poder comprender el cuerpo o la ética del cuerpo es a través de la religión. Entonces miren que la mirada neoplatónica es la que permite también, esas corrientes permiten hablar el plano de la Edad Media, ¿sí? La Edad Media toma estas corrientes y las cristianiza.
Particularmente en la Edad Media, San Agustín de Hipona cristianiza a Platón y Santo Tomás cristianiza a Aristóteles, ¿sí? Y consideramos que para salvar el alma hay que castigar el cuerpo con el ayuno, la penitencia, la abstinencia, que no son prácticas negativas, sino que cuando se llevan a los extremos generan esos malestares. En cambio, Santo Tomás considera que hay que educar, que hay que formar, que hay que tener un humanismo para que sean buenos cristianos. Un buen cristiano es un buen ser humano y un buen ser humano es un buen cristiano, pero hay que educar primero el alma y la racionalidad para que el cuerpo tenga la conducta que se desea. En esos términos, digamos que se cristianiza. Bueno, me voy a permitir dejar hasta aquí por tiempos, por consideración a ustedes, y desearía algún comentario, alguna participación. Voy a compartir también el link de la asistencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sé que votamos mucha reflexión, pero pues era la introducción, ¿no? Profesor, ha hecho usted que las neuronas hagan cardio el día de hoy, y de verdad que la clase ha sido bastante interesante, y el tiempo ha corrido en cuestiones de minutos, profesor. Así todo lo que nos ha planteado ha sido enriquecedor, ha sido cultivador, y también personalmente me ha hecho ampliar y ver que existen muchas cosas más allá de las que tenemos que hacer, que a veces pensamos que la estamos haciendo, pero hay mucho que trabajar todavía en el campo educativo. Claro, totalmente, Orlando. Y sobre todo, llamo la palabra a Leonel, sobre todo porque cuando miremos la administración educativa en Latinoamérica, fue el modelo agustiniano el que llegó a Latinoamérica, con las ideas de Platón, administrar la educación de nuestros niños y niñas y nuestros ancestros. Y el modelo de Tomás de Aquino llega después, ¿sí? Entonces, aquí digamos que hay una situación histórica desde la filosofía, ¿sí? La primer escuela que se funda en Latinoamérica es en México, ¿sí? Y la Pontificia Universitaria en México se funda incluso 100 años antes que Harvard en Estados Unidos, pero traía un modelo de educación particular, ¿sí? La primera imprenta llega a México con la primera universidad, los primeros libros, y después de 120 años llega a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que si el sur tenía un desarrollo educativo, porque su desarrollo educativo se estancó, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas que tienen índice filosófico nos pueden llevar a pensar en el plano educativo. Leonel, te damos la palabra. Sí, muchas gracias, profesor. Creo que una síntesis bastante interesante, todo lo que hoy pudimos ver, enriquecer lógicamente el conocimiento, y eso es importante. Me quedo con una reflexión personal. Cada uno de estos sistemas que tenemos hoy, sistema, llámese sistema educativo, sistema político, económico, visto, no sé, desde la perspectiva que lo estoy conociendo, veo que son sistemas de poder, sistemas de control, pero que realmente están aquí para regular ciertas acciones humanas, ¿no? Y es interesante cuando usted decía, o tomaba esta referencia, ¿qué hay que hacer para que se acabe la economía? Que se acabe la escasez, y me pareció algo muy interesante y muy profundo. Muchas gracias, profesor. Con todo gusto, Leonel. Bueno, alguien más levantó la manito. Sugeidis. Hola, profe. Bueno, yo agradecerle porque todo fue muy enriquecedor, como dicen los compañeros, muy resumido toda la historia. Me recordó cuando estudiaba, ya ni me acordaba de toda esa parte de la prehistoria. Bueno, profe, tengo dos preguntitas sobre la parte ya del trabajo. La primera actividad sería una línea del tiempo sobre esto que usted nos acaba de explicar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo quería que me aclarara, que si solo era eso y que si esa actividad también es solo individual. Listo, sí, la primera actividad es una línea de tiempo. Y yo sé que es mucho, pero yo les recomendaría que traten de tomar los periodos de la historia y qué epistemologías surgieron en los periodos de historia, ¿sí? Algo muy sucinto, ¿sí? Digamos que intentaré dar razón casi de unos 36 modelos de epistemología, que son los que he considerado como los fuertes, los potentes, y como decía Leonel, hay modelos de poder, ¿sí? Hay una base epistemológica que, por ejemplo, avala, no sé, o condiciona la eutanasia, ¿sí? Hay una base epistemológica que se llama utilitarismo y que implica hacer el bien a la mayoría de personas posibles. Y eso se aplicaba mucho en pandemia. Si en pandemia solo existía un respirador artificial en la cama de cuidados intensivos y teníamos 3 pacientes, ¿a quién le damos ese respirador? Pues al que tiene más posibilidades de sobrevivir. Eso se llama utilitarismo, ¿sí? Y todas esas reflexiones epistémicas están en el plano educativo. Quizás la reflexión que vamos a desembocar es que las epistemologías críticas, las epistemologías decoloniales, las epistemologías del sur, como se le llama, no están llegando a la educación. No están en nuestra educación. En nuestro modelo educativo hay una epistemología muy platónica y muy agustiniana, ¿sí? Aún vemos uniformes, aún vemos filas, aún vemos reglamentaciones, aún vemos formas de condicionamiento subjetivo, aún vemos un modelo muy, muy subalterno. Y lo más triste, la formación del docente también es así, ¿sí? Entonces la idea sería interesante que nuestros modelos de didáctica, de currículo, de aula, incorporen una epistemología del sur, incorporen algo de nuestros ancestros, incorporen algo de la región, ¿sí? Es decir, vamos a ver que la epistemología está dominada muy en el plano por el eurocentrismo, que es el modelo mundial, y es más, en Colombia consideramos que las mejores ciudades son las que más se parecen a Europa, ¿sí? Y el concepto de belleza, perdonen aquí las compañeras y los compañeros, el concepto de belleza del hombre y la mujer latinoamericano es diferente al de Europa. Consideramos que las mujeres lindas son las que se parecen a la belleza o la estética europea,
pero el concepto de hombre y mujer latinoamericano es otro, ¿sí? Y así se está viendo. Ya el mundo está modernizado en una proporción de un fenómeno que se llama globalización, y digamos que ahí ya cambia la dinámica. Pero bueno, es la reflexión que vamos a intentar hacer. Y frente a la línea de tiempo, Swady, yo considero que es esencial que cada uno la realice de manera individual, ¿sí? Ya reorganizamos agenda. No sé si escogemos un monitor, un tutor, no sé cómo lo orientan ustedes, o un representante que sostengamos comunicación y podamos establecer algunos criterios. Profe, hay necesidad de esto, hay necesidad de aquello, ¿sí? Igual ustedes saben que dan cuenta con el espacio de la tutoría. Entonces, no sé si tienen un representante que establezcamos comunicación por si se presenta una eventualidad que la podamos resolver de una vez, ¿sí? No hay que darle alargas a las situaciones. Hay que buscar la superación de los conflictos, como estamos diciendo. Ok, profe, muchas gracias. En la pregunta que usted también hizo, que también dice el compañero que tendría que desaparecer la sociedad, yo inmediatamente cuando usted dijo una sola palabra, a mí yo dije hambre, pero el micrófono estaba apagado y cuando usted le explicó, digo, descase claro, acabar con el hambre. Entonces, muy, muy chévere, profe, me encantó su clase. Por eso mira que en el cuarto y quinto módulo vamos a estudiar qué es eso de las guerras, crisis civilizatorias, el neofascismo que está llegando a la educación, que la está privatizando, la privatización, lo que tiene que ver con la crisis climática. En el fondo son escasez que tenemos, ¿sí? Bueno, ¿hay algún monitor entre ustedes? ¿Monitor, representante? No, profe, pero hay unos profesores que están levantando la mano, miren. Bueno, entonces escuchamos a profe Wilson y al profe Manuel. Profe, no, solo una cosita muy interesante todo lo que planteó, muy, digamos, como acorde a lo que estamos iniciando en esta asignatura. Solo mi pregunta es, ese documento que usted nos mostró donde está el programa del curso, ¿usted nos lo puede enviar ahorita por acá por el chat? De manera que, por ejemplo, hoy tenemos algún tiempito, podamos irle dando una mirada mientras solucionamos el problema de la plataforma. Sí, claro, con todo gusto. Eso era todo, profe, gracias. Bueno, con todo gusto. Voy a intentar enviarlo. Listo, el profe Manuel. Bueno, profe Rodiel, pues cada vez que recordamos y hacemos recurso a la literatura, profe Rodiel, nos estudiamos a los seres humanos, como escépticos, como peripatéticos, estoicos, cínicos, parapatéticos, epicureos, eclécticos, y hoy encontramos 12 inteligencias múltiples. Y sin embargo, pareciera ser que a pesar de esta evolución de nosotros como seres humanos, en términos de convivencia, mantenemos algunos arraigos, algunos mandatos desde el inicio de la existencia de nosotros mismos, ¿no? Y parte del poder. Así tengamos un lenguaje que nos diferencie, pues también hay un tema de subordinación, porque están las potencias, llamadas potencias, y están los países llamados en vía de desarrollo. Entonces, pareciera ser que se mantiene el tema de la subordinación, y también mantenemos el concepto de imitación. A pesar de que no haya leyes, el tema de imitación en su momento, hoy, a pesar de que hay leyes, también existe el término de imitación, que es entre los mismos estados, entre nosotros. Y la guerra pareciera ser que es necesaria entre los seres humanos, porque como ustedes ya mantenemos en conflicto. No hay ser humano que no se mantenga en conflicto. Tenemos siete estados de ánimos y cada uno se puede convertir en un sentimiento. Entonces, es interesante volver a reflexionar sobre el ser humano en ese punto de partida, pero lo más interesante es cómo llevamos al aula de clase unos postulados que permitan, también para utilizar un término de indicador, de manera eficiente ese tránsito de la educación con una convivencia en una sociedad. En mi apreciación expresé, no se va a acabar la economía porque la escasez va a permanecer y va a existir. El término es necesidad, y entonces desde que existe la necesidad, acompañarán unos sistemas políticos, económicos, culturales, científicos que hacen que la diferencia se convierta en un punto de convergencia entre nosotros los seres humanos, entre nosotros que existimos. De manera consciente e inconsciente debemos generar algunas tensiones que nos permitan convivir. Entonces, agradecido por este recuento que, si bien empezamos de 8, 10 y 43, pues mira que se nos pasaron casi 3 horas interviniendo y escuchándole en este ejercicio. Pues agradeciéndole, ¿no? Sí, mi profe Manuel, yo siempre evoco el modelo económico canadiense. Canadá es como un balón de fútbol americano, ¿no es cierto? Lo grueso se llama la clase media, la clase trabajadora, ¿cierto? Y las dos punticas son los extremos. Hay muy poquitos pobres y hay muy poquitos ricos, ¿no? Pero el grueso ellos tienen un modelo económico muy particular. Claro, naturalmente no va a desaparecer la escasez porque el poder tiene resistencias que no hemos comprendido. Voy a decir algo aquí, discúlpenme que me sitúo en ese plano como muy político, no, la verdad yo soy muy ajeno a los partidos políticos porque creo que a todos hay que hacerle la crítica, y si es el amigo con mayor veras, y si no es si el contrario, pues seguirá la atención. Pero en educación hemos generado resistencias frente al poder que al poder le convienen. A mí me da tristeza que generamos continuamente resistencias que al poder corrupto sobre todo le convienen, ¿no es cierto? Y habría que hacer una reflexión muy profunda sobre las formas como hacemos desobediencia civil o protesta. Yo no estoy diciendo que la protesta no sea legítima o que carezca de condición social, sino que estamos generando una forma de protesta que al poder le conviene, ¿no es cierto? Habría que pensar en una protesta crítica o muy pedagógica antes de hacer la protesta directa, fuerte, que comúnmente hacemos. Mi primer protesta la hice cuando tenía 13 años. Salí a las calles con mi papá a protestar porque llevábamos 6 meses sin pago. Mi papá era profesor y llevaba 6 meses sin pago. En la casa nunca faltó nada. La abundancia de usted vivir en un pueblo y con características rurales
da la característica de la abundancia, nunca faltó el alimento, pero mi papá salía a las calles, protestaba, y él hizo algo que yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Se fue a misa, se fue al templo, a la Eucaristía, y al finalizar la misa, rompió los vidrios de la puerta y se echó candado con una cadena y literalmente se encerró con todos los de la misa y solo había una salida. Esa protesta que él hizo era para llamar la atención de un grupo de profes que llevaban 6 meses sin pago. Y ese escándalo llegó hasta Televisión Nacional. Y yo estaba en el colegio con esa angustia que no sabía, mi papá lo había metido a la cárcel si estaba linchado, ¿sí? Y mire que esa protesta fue muy legítima, pero me di cuenta que a la semana la cosa no cambió. Tuvieron que llegar, salieron todos, hicieron un acuerdo pues, para que no pasaran cosas más. A la semana todo seguía igual, hasta que él literalmente tomó una acción política, ¿sí? Le escribió a la Congregación Iberoamericana de Derechos Humanos. Mandó solo una cartica a una entidad y a la semana se solucionó todo. Entonces yo comprendí que hay resistencias que al poder le convienen y hay otras que no le convienen, ¿sí? Y voy a decirlo aquí con quizás para generar un debate, una reflexión más adelante. Los paros que hacemos de protesta en Colombia muchas veces son resistencias que al poder corrupto le convienen. El niño se queda sin clase, el docente después tiene que reponer clase, salimos a las calles a las protestas, pero no hay transformación social. Y se perjudica la economía local porque se hace siempre por la misma ruta, nunca por la ruta donde vive la gente que genera esas escaseces. Y yo creía que antes de salir a las calles deberíamos hacer una construcción pedagógica. Esa creía que sería, esa incluso haría un efecto muy potente, ¿sí? Entonces mira cómo todos estos modelos políticos, económicos influyen en la escuela, ¿sí? Aplicamos la epistemología del superhombre, ¿no es cierto? También hay una cuestión muy en el aula. Aplicamos mucho el estructuralismo, que lo vamos a estudiar también. Aplicamos mucho la teoría marxista del materialismo, ¿sí? Entonces mira cómo todas estas corrientes en sí también influyen en el aula. Mi profe Marima Rodríguez, perdón. No sé la... Profe, ¿usted nos compartió ya su número de teléfono? Sí, mi profe, ya vuelvo y lo comparto si quiere. Sí, alguien no lo tomó. Y escuchamos a la profe Mirama Rodríguez. Bueno, profe, con respecto a la clase, muy importante, todo nos pareció muy significativo. Puedo resaltarlo sobre el humanismo, profe. Un docente que no es humanista le hace falta mucho para convivir en la sociedad. Debemos ser humanistas para poder convivir en grupo, para vivir en armonía. Con respecto al trabajo, profe, ¿nos va a dejar material en la plataforma? Bueno, muy buena pregunta. Sí, en la plataforma hay un espacio, pero como les decía inicialmente, voy a ubicar solo los enlaces, ¿sí? Solo los enlaces, porque son documentos que no son institucionales y para evitar como una situación administrativa, por no tener uso o permiso de esos documentos, entonces vamos a ubicar los enlaces nomás. Y se abre el enlace y ya puede descargar el documento, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Listo, con todo gusto. Y profe, mire, de igual manera, hay un grupo por WhatsApp. La idea es que usted también pueda estar anexado a ese grupo. Algunas de las compañeras que manejan esa parte lo anexe al grupo. Bueno, para mí un honor, no hay problema. Sí, buena idea. Bueno, comparto el número. Había olvidado que Orlando está en Panamá, entonces ahí ubico el indicativo del país. Orlando, qué pena contigo. No se preocupe, profe. Muchas gracias. Bueno, compañeros, gracias por el espacio, por su atención, su participación. Esa fue la clase introductoria. Muchas veces el tiempo, decía mi profesor, la primera clase no se da porque es presentación, acuerdos, cómo vamos a llegar, ¿no? Y la última, decía mi profesor, no se recibe porque ya cerrando y calificando, ¿no? Yo creo que hemos aprovechado muy bien el espacio, hemos hecho una reflexión en base. A veces es necesario dar estos detalles porque son las bases de la construcción de la epistemología. Ya en la próxima clase espero que logremos avanzar un poco más y pues darle profundidad a todo este tema. ¿Listo? Entonces, Muchas gracias, profe. Permítame un momento. Sí, señor. Y a los compañeros, es que llevo a clase el segundo cuatrimestre, que ya he empezado antes. Entonces, para reintegrarme, me ubicaron en este grupo. Entonces, probablemente no estoy en el grupo de WhatsApp que acabo de escuchar. Disculpe, profe. Ahí tenemos a nuestro líder, que es Leonel, es nuestro líder natural. Leonel, ahí coloqué mi número telefónico también en el chat. Ok, profe, pero creo que una de las compañeras es la que está manejando la administración. El acceso Entonces, al grupo de WhatsApp. No me acuerdo quién es, pero aquí debe No estar. sé si es Angie. Angie, creo que sí. Ah, sí, es Angie. Bueno, hola Angie, entonces le recomiendo, por favor, ahí está Manuel Páez. Yo no tengo nada que ver ahí. Ah, claro. Vea, profe Rodri, acabo de terminar las corrientes epistemológicas. Ahí está ya, muy bien. yo creo que aparece como Zuli y es la que también cualquiera puede copiar el enlace, me lo puede copiar aquí, el enlace del grupo. Sí, correcto. Para que todos vamos a acceder. Y también compartimos alguna literatura ahí, ¿sí? Hace unos añitos escribimos con un grupo de compañeros Epistemologías de la Orinoquía colombiana. Es una construcción de saberes populares, étnicos, de 4 departamentos.